Uno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de Círculo Verde. Hoy vamos a platicar sobre la experiencia de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Yo soy Montserrat, integrante de Reverdecer Colectivo. También integro parte de Familiares en Búsqueda, María Herrera, de la Red de Enlaces Nacionales y de las Brigadas Nacionales de Búsqueda. Para quienes no lo saben, en Reverdecer Colectivo trabajamos casi desde el inicio de la organización, muy de la mano con familiares de personas desaparecidas, y esto pues en el reconocimiento de que esta política prohibicionista nos afecta en diferentes niveles y en diferentes sentidos, ¿no? A todos. Estamos experimentando una crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos como resultado de esta política prohibicionista, y pues en ese sentido es que nos alegra mucho el poder colaborar en este tipo de procesos en los que los familiares pues han tomado pues esta realidad tan cruda que se experimenta en el país en las búsquedas de sus seres queridos, y pues han logrado colectivizar esta demanda y realizar un trabajo a favor de la construcción de paz en el país. Me alegra mucho contar con la presencia de gran parte del equipo de estas brigadas. En realidad, solo estamos personas representando un poco del trabajo que se realiza en cada uno de los ejes de las brigadas, pero este resultado las brigadas son resultado de un trabajo de muchos familiares y muchos colectivos de personas desaparecidas, de la mano con organizaciones de la sociedad civil y pues también personas solidarias. La Brigada Nacional de Personas Desaparecidas está vigente y está actuando en México desde el año 2016, y este año, el 2020, se realizó la 5ª Brigada Nacional de Búsqueda en el estado de Veracruz. Asimismo, las Brigadas Nacionales de Búsqueda son parte de el proceso de búsqueda colectiva de una articulación de muchos colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones que se llama la Red de Enlaces Nacionales. Esta tiene presencia en 21 estados de la República y son más de 70 colectivos de familiares quienes le integran. Quiero darle paso a Juan Carlos Trujillo, que pues es parte de estas personas que detonaron el proceso de la Red de Enlaces Nacionales y que también pues dieron paso a estas brigadas nacionales de búsqueda. Si nos quieres platicar un poquito de la experiencia, Juan Carlos, de dónde nacen las brigadas, y pues adelante. Gracias, buenas tardes. Pues bien, es un proceso de un esfuerzo de las familias ante la ineptitud del Estado mexicano. Esto derivado de la política de droga, de la política de guerra contra las drogas que instaló Felipe Calderón desde el 2006, que se agudizó en México la desaparición de personas. Yo tengo 4 hermanos desaparecidos, 2 de ellos desde el 2008, y a raíz de eso es que nosotros, como muchas familias en México, nos hemos dado a la tarea de intentar buscar bajo las herramientas posibles, buscar a nuestros familiares. Normalmente las familias en México hemos hecho como primer ejercicio acudir a las instancias gubernamentales desde la parte estatal y federal, sin que tengamos un resultado objetivo, y resultado de la frustración, de la falta de apoyo, falta de interés político en México, es que comenzamos a organizarnos entre las familias para poder conjuntar una serie de colectivos a nivel nacional, y que eso de la mano permitió la creación de la Red de Enlaces Nacionales desde el 2014, donde poco a poco han estado sumándose compañeras y compañeros. En un primer momento fuimos 8 colectivos en el 2014, y que a la fecha ahorita somos 70. Es un espacio que ha permitido organizarnos de manera libre desde la esencia de las familias, sin la incidencia directa de alguna agenda externa que no sea el de buscar a nuestros desaparecidos. En este proceso y en los espacios colectivos que hemos estado teniendo cada año, nosotros desde el año 2015 vimos que no había condiciones para que las familias siguiéramos esperando,
y comenzamos a generar un proceso organizativo, a pensarlo en ese momento. No sabíamos la figura, considerando pues que también pegaba con la desaparición de los 43, donde el gobierno supuestamente puso al servicio de las familias, los 43 jóvenes en Ayotzinapa, los esfuerzos para su localización. Viendo este ejemplo, donde no se generaban resultados objetivos, de donde nace la mal llamada verdad histórica, es que muchas familias caemos a la reflexión y la necesidad desde la red de enlaces de salir el 2016 en un proceso para generar y darle vida y figura a la Brigada Nacional de Búsqueda, que poco a poco ha estado llenándose de componentes desde los diversos ejes, considerando que era una figura o un esfuerzo de familias donde el tema de la búsqueda en campo era algo que no era prioritario, inclusive éramos criminalizados con amenazas de que podíamos caer en la cárcel por alterar las evidencias y por no respetar la cadena de custodia misma que nos ha generado esa opresión a las familias. Fuimos pocos en realidad y aunque se centraba desde ese momento como un eje principal el eje de las iglesias, aún no lo teníamos como un eje en definición, ¿no? De esta manera pudimos llevar a cabo en Amatlán en el 2016 una primera brigada donde las familias logran romper un paradigma para poder ejercer desde su fuerza el proceso de búsqueda social. En el mismo año, 2017, se crea la segunda brigada, esto en Paso del Macho, nuevamente en Veracruz, producto de algunas situaciones que se quedaron pendientes en ese estado y que generó la fuerza que permitió que algunas organizaciones y más familias encontraran sentido en esta figura y en este esfuerzo. No fue hasta el 2017 que en Sinaloa se llevó a cabo la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda, donde generamos una brigada un poco diferente, con ausencia de la iglesia en particular, porque no se tuvo el apoyo ni el respaldo de esta institución, donde sentimos que nos dio la espalda, y entonces entendimos que cada brigada tendría que tener en su esencia algunas particularidades diferentes, pero pudimos avanzarle. No fue hasta el año pasado que en la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, esta realizada en Guerrero, en Chilpancingo, Iguala, Huixuco, que pudimos generar una convocatoria más amplia para que las familias pudieran sumarse y generar con ello un proceso de fortalecimiento de las familias, puesto que en ese momento las familias comenzaron a llevarse este aprendizaje a sus estados y generar lo que hoy conocemos como algunas búsquedas locales que han estado motivando a las familias. En el 2019, perdón, en el 2020, tuvimos la Quinta Brigada en Poza Rica, Veracruz, donde ahí se abrieron otros ejes que pudieron darle vida a una brigada un poco más completa, más compacta. Entiendo que los compañeros van a hablar ahorita en estos momentos de los ejes, pero sí mencionar que la Brigada Nacional de Búsqueda es una demanda de las familias ante la ausencia, incapacidad y falta de voluntad política del gobierno mexicano. Tienes apagado el micrófono. Perdón, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos este trayecto de la Brigada Nacional de Búsqueda. La verdad es que ha sido, como acompañante de este proceso, ha sido muy, muy impresionante el ver cómo las familias cada vez han tomado mucha más noción de lo que implica la integralidad de la construcción de paz en México, la integralidad también del trabajo que se necesita realizar para la búsqueda de sus seres queridos. Y la verdad es que en este proceso que, como comentaba Juan Carlos, al inicio estaba muy enfocado solo en realizar las búsquedas en terreno de sus seres queridos, pues al final esto implica una intervención dentro de las comunidades donde se trabaja. Es por eso que la Brigada Nacional de Búsqueda ha desplegado como una serie de ejes de trabajo que paralelamente a la búsqueda en campo de los seres queridos, pues se realiza también un trabajo de sensibilización sobre la desaparición
desaparición en México y también sobre la sensibilización sobre la situación que están atravesando los familiares, y eso da un poco de posibilidad a pues lograr entrar, trabajar y pues lograr generar hallazgos de personas que pues están siendo buscadas por sus seres queridos. Creo que ya está con nosotras Yadira González. Ella nos va a platicar fundamentalmente sobre este eje de trabajo de las búsquedas en campo dentro de las Brigadas Nacionales de Búsqueda. Yadira, tienes la palabra. Hola a todos y a todas. Pues sí, la experiencia en búsqueda de campo, la poca o mucha experiencia que tengo en búsqueda de campo, mis inicios fueron con la Brigada Nacional. Yo vengo de un estado que es Querétaro, donde hasta el momento no se realizan búsquedas en campo por el tema especial que conlleva el estado. Sin embargo, creo firmemente en las búsquedas. Sé que muchos de nuestros familiares, de la gente que buscamos. Yadira, perdón que te interrumpa. Quizás si apagas tu video podamos escucharte mejor. Enlisté a la Brigada Nacional de Búsqueda y las experiencias muy gratificantes. El saber a regresar a su casa, tiene la posibilidad de regresar a su casa con los suyos. Créanme que eso es maravilloso. Como comentaba Juan Carlos hace ratito, fundamentalmente lo que se hace en las búsquedas de campo es un fortalecimiento del conocimiento que tienen los familiares, tanto locales como de representantes de otros estados, en pues la búsqueda de los seres queridos, de la búsqueda en campo. Son muy diferentes las condiciones de búsqueda en un estado como Veracruz a las que se tienen en un estado como Sinaloa o un estado como Querétaro, justo como decía Yadira. Y entonces es en ese sentido en el que el intercambio de información y de experiencias entre familiares resulta fundamental como para poder localizar a las personas desaparecidas en campo en México. Hay un otro eje que comentaba Juan Carlos, que nació muy juntito del eje de búsqueda en campo, que es el eje de iglesias, el eje de acompañamiento de las comunidades eclesiales. Paola, si quisieras compartirnos un poquito del por qué es tan importante para las Brigadas Nacionales de Búsqueda el contar con un eje de comunidades eclesiales. Tienes la palabra, Pau. Pau, tienes que prender tu micrófono. Ay, perdón. Gracias. Bueno, gracias a Monse, gracias a Maya y a todos los que están en este encuentro. Pues sí, como decía Monse, pues estamos las comunidades de fe presentes en estas brigadas nacionales de búsqueda. Como decía también Juan Carlos, al principio no éramos un eje, ¿no? Y por eso me gustaría hacer un pequeño antecedente de cómo es que nos empezamos a unir al acompañamiento de familiares de personas desaparecidas. Desde el año 2011, recordamos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hubo organizaciones como el Centro de Estudios Ecuménico, Iglesias por la Paz, que empezaron a entrar como en un diálogo con lo que en este momento se transformó ya después en Familiares en Búsqueda y en la red de enlaces nacionales, ¿no? Entonces comenzó este camino entre ellos y poco a poco nos fuimos sumando otros agentes, ¿no?
Uno de ellos muy importante que lo mencionó Juan Carlos, el padre Julián Verónica, ¿no? Que fue quien apoyó en la parte logística y de acompañamiento también en Veracruz, la primera brigada. Y bueno, poco a poco nos fuimos sumando otras personas, bueno, yo por ejemplo que soy de una congregación religiosa también, y lo interesante es que empezamos a unirnos personas de fe de distintas tradiciones religiosas, ¿no? Se fue consolidando el grupo con hermanos de comunidades metodistas, anglicanas, en fin, se empezó a hacer un grupo ecuménico que lo que intentábamos era eso, servir, acompañar, estar con las familias de personas desaparecidas. Pero bueno, recuerdo a Juan Carlos y a doña Mari cuando estábamos por organizar ya este grupo un poco más consolidado, por organizar la cuarta brigada, que doña Mari, doña Mari es una mujer de fe, su búsqueda también es desde la perspectiva de la fe. Y me acuerdo que ella nos dijo, hace falta que las iglesias se comprometan más, ¿no? No es suficiente, ¿no? Y Juan Carlos también nos decía, ¿no? Se tiene que hacer más explícita la participación de las iglesias y tendríamos que buscar agentes como los obispos, ¿no? Por ejemplo, que también se incluyan en estas búsquedas, ¿no? Fue interesante estos dos comentarios porque realmente la intuición pues, fue muy, muy buena, ¿no? Al final era buscar agentes estratégicos, ¿no? Que pudieran apoyar también este ejercicio ciudadano, este ejercicio que las familias estaban haciendo pues por ellas mismas, ¿no? Con grupos solidarios, ¿no? Entonces, también la intuición, pues, digo yo, es muy, muy buena porque pues las distintas iglesias tenemos presencia prácticamente en todo el territorio nacional y yo digo que también milagrosamente todavía en algunos pueblos pues hay confianza, ¿no? En las iglesias y esto le permite a las brigadas pues eso, al tener confianza en las iglesias y al ver que la brigada entra desde las iglesias, porque generalmente las iglesias apoyan en la cuestión de hospedaje, de acogida, etcétera, pues es como una especie de cobijo y de seguridad tanto para la brigada como para algo que es muy importante, que es la información, ¿no? Al estar en las comunidades de fe, pues la gente siente la confianza para poder aportar datos de dónde posiblemente pudiera haber alguna fosa clandestina, alguna casa de seguridad, en fin, son espacios todavía seguros donde las personas que participan en las distintas comunidades de fe pueden dar información, ¿no? Entonces, esto que en un momento dado Juan Carlos y doña Mari nos decía, hace falta que se comprometan, pues resultó en un ejercicio muy interesante que se fue ampliando y que de hecho, pues no solamente es eso, ¿no? Que vamos a que nos den información, sino que procuramos tener talleres de sensibilización sobre el tema de la desaparición, tener talleres sobre construcción de paz, reconstrucción del tejido social. Es muy bonito cómo las familias son las que van con su testimonio y son las que desde su propia fe animan a las comunidades a no tener miedo, a acoger a otros familiares que seguramente están en esas mismas comunidades y que no se atreven a decir que tienen un familiar desaparecido o que son víctimas de la violencia, ¿no? Otro aspecto muy bueno que hemos encontrado de participar, incluso desde antes que inicie la brigada, normalmente hacemos avanzadas para ir concientizando de qué va a pasar en esos días, es justo eso, ¿no? De pronto en una comunidad irrumpimos 200 personas, 250, pues a buscar, ¿no? A buscar personas desaparecidas en lugares, pues, tremendos, ¿no? Fosas clandestinas. Entonces, pues también es una especie como de derecho para las comunidades de saber qué está pasando y también de abrazar esa causa, ¿no? De entenderla, de ir perdiendo el miedo, sobre todo a través del testimonio de las mamás, ¿no? Que son las que normalmente hablan con las comunidades y de las personas solidarias, los hermanos y hermanas de las comunidades de fe que también participamos, ¿no? A través de talleres, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera el objetivo de este eje de intervención en iglesias y comunidades de fe es crear esas alianzas entre las diferentes
asociaciones y iglesias, entre las autoridades eclesiales, ¿no? Que se vayan involucrando en torno a este tema también pues de sensibilización, de acogida y de construcción de paz y restauración del tejido social, ¿no? Básicamente nosotros definimos como 4 ejes de acción cuando llegamos a una brigada y después de las brigadas pues también intentamos dar el seguimiento, ¿no? Entonces, uno de ellos pues es el acompañamiento psicoespiritual, tanto personal como comunitario, que pues lo hacemos en la vida cotidiana de la brigada o pues en los momentos en los que compartimos con el eje, que también hay familiares de personas desaparecidas, y bueno, también procuramos acompañarnos mutuamente, ¿no? También, bueno, lo hacemos a través de la comunicación a la sociedad, como les decía, hacemos actos públicos, eucaristías, bendiciones ecuménicas, caminatas por la paz, memoriales, ¿no? Visitamos las comunidades locales donde interviene la brigada, no solamente templos, ¿no? La comunidad es la calle, ¿no? Las casas, las personas que caminan, que viven, vaya, en las comunidades. Bueno, hacemos, como les decía, talleres de sensibilización, desde el compromiso social que nosotros como personas de fe creemos que tenemos como religiosos, religiosas, gente que tiene una perspectiva de fe. Y también junto con las comunidades nos vamos formando en lo que significa la construcción de paz y la restauración del tejido social. Hacemos actos de memoria, espacios de espiritualidad dentro de las brigadas. Intentamos una interlocución también con otras autoridades, no solamente eclesiales, sino las autoridades que les compete la relación iglesia-estado, ¿no? Procuramos también caminar por ahí. Y bueno, también apoyamos en otros trabajos así más de solidaridad y logística dentro de las mismas brigadas. Algo que hemos visto que ha sido muy bueno cuando pasamos por las comunidades es que hay veces que hay familias huérfanas, como les llamamos, que no tienen colectivo. Entonces, a partir de que la brigada pasa, muchas familias se integran a colectivos y ya no, familias de desaparecidos, ya no hacen este camino tan solos, ¿no? Y bueno, en fin, por ahí más o menos ya después, si algo me falta, nos completamos. Pero bueno, pues ha sido una experiencia grandísima. Yo creo que es un modo en el que las iglesias nos podemos comprometer con esta situación tan dolorosa y bueno, pues eso, por aquí andamos del eje de iglesias. Muchas gracias, Pau. La verdad es que es un gran ejemplo de cómo una institución puede realmente generar un cobijo y también dar un espacio para el diálogo frente a una realidad tan compleja como lo es la desaparición en México. Yadira, si quieres podemos retomar un poquito sobre el trabajo de búsqueda de campo, unos minutitos, a ver si ya está mejor el audio. Sí, ¿ahí me escuchan mejor? Súper, sí. Okay. Bueno, pues les platicaba, así fue como entré a la Brigada Nacional de Búsqueda. ¿Qué hacemos en la búsqueda de campo? Pues creo que se lo he platicado a la madre Paola, que tiene todos mis respetos, a Juan Carlos. Creo que el eje de búsqueda en campo creo que es el más sencillo que tenemos, porque ya tenemos prácticamente todo el trabajo hecho desde los ejes tanto de escuela como de iglesias. Ellos son los que nos cobijan, como ya lo dijo Paola, los que hacen todo el trabajo de concientización, de donde obtenemos información. Y bueno, pues a nosotros solo nos toca subir al campo, caminar, con nuestros equipo, que es tu varilla y tu pala, y pues rascar la tierra, ¿no? Y buscarlos y buscar las fosas clandestinas y recuperar a nuestra gente. Creo que el eje que sí es doloroso, es muy impresionante el ver estas escenas. Tiene
tiene su parte de reconforto porque, pues bueno, como lo dije antes, nos da la esperanza de que alguien va a regresar a casa. Y la esperanza de que un día pues vas a poder tal vez encontrar al que a ti te hace falta, ¿no? No hay mejor reconforto, mejor pago para el cansancio que tenemos en el eje de búsqueda en campo que darte cuenta que sí alguien llegó a casa, ¿no? Yo en lo personal he tenido la fortuna de saber que con mi esfuerzo, con mi sudor, pues he logrado eso y he visto a una familia tener un poco de paz. Sin embargo, pues no, todo el trabajo que el eje de campo hace no es nada más el caminar bajo el sol y pues cavar en la tierra, ¿no? Tiene un respaldo grandísimo que es el eje escuelas, el eje iglesias y bueno, pues esos son los resultados. El dar una fosa, un punto positivo es el resultado de toda la Brigada Nacional de Búsqueda, ¿no? En sus inicios no nos habíamos dado cuenta que necesitábamos esa fuerza para poder dar estos resultados y en estas últimas brigadas pues se ha quedado comprobado que todos los ejes son igual de importantes, por eso le llamamos ejes o por eso le llamamos búsqueda en vida, búsqueda eclesiástica o búsqueda de campo. La brigada pues se conforma de todas estas áreas. La gente que nos gusta más, o no sé si pudiera decir la palabra, si sea correcta decir me gusta más, yo creo que soy más valiente para irme al campo a buscar las fosas que ir a una iglesia o al eje de escuelas. O sea, el día que me tocó ir al eje de escuelas a participar con la madre Paola, bueno, yo regresé con los ojos hinchados de llorar, de estar con los niños, de dar el testimonio y yo le dije a Paola, no, soy cobarde para eso, entonces a mí déjame en el campo con la pala y la varilla, ¿no? Entonces ahí sí soy bien cobarde. Y bueno, he participado también en otras actividades como ir a ver a los obispos y estas cosas, y también creo que no soy muy buena. Entonces lo mío pues es el campo, y ahí se crea una hermandad con todas las buscadoras y buscadores, en el que muchas veces nos hemos derrumbado. El tema, por ejemplo, de la gallera, creo que a todas y a todos nos pegó durísimo los buscadores del eje de campo, pero también estas alianzas te vuelven a reconfortar y te hacen volverte a levantar, ¿no? Es una parte muy significativa y donde nos mueve muchísimas fibras. Ay, muchas gracias, Yadira, por compartirnos tu experiencia. La verdad es que el trabajo de búsqueda en campo, como tú lo dices, pues implica que los familiares tengan que confrontar una realidad tan cruda como la que vivimos en el país, pero también son ellos pues están posibilitando que muchos de sus seres queridos también puedan regresar a su casa. Complementando esta idea de los ejes y de estos ejes que nos ayudan a cobijar y que nos ayudan a dialogar con la sociedad que intervenimos, quisiera darle la palabra a Carla. Carla es parte del equipo de Marabunta y ella nos va a platicar sobre el espacio del eje de escuelas. Carla. Hola, gracias a todas y todos, gracias por el espacio, por permitirnos tener este momento para dialogar sobre lo que es la Brigada Nacional de Búsqueda. Yo quisiera, antes de presentar el eje que hoy me toca acá presentar, decir como en completo, la desaparición golpea a todas y todos de muchas formas muy diversas. Y la Brigada de Búsqueda es una respuesta de las familias por la poca o nula respuesta de las instituciones. Es decir, para las familias el tiempo juega mucho en contra, porque entonces ya no están las personas que les pueden decir dónde están sus familiares, las condiciones de los terrenos empeoran,
Es decir, el tiempo es algo que siempre está en contra de ellas y ellos. Y en este sentido, las autoridades se tardan muchísimo en responderles y entonces esto provoca que puedan no encontrar a sus familiares. Y entonces las familias deciden hacer estos esfuerzos por ellas mismas y deciden tomar la pala del pico e ir a buscar ellas y ellos mismos a sus familiares. Y en este camino han tenido una serie de aprendizajes y una serie de caminos compartidos en las que nos hemos sumado muchas y muchos con ellas y ellos. Y en este sentido es como se empiezan a abrir estos ejes, ¿no? Que empiezan a abrir campos y terrenos, no precisamente en la montaña, sino en otros espacios donde es necesario trabajar, porque la desaparición destruye, y destruye socialmente en muchos sentidos. Y entonces es como llegamos al eje de escuelas, ¿no? Que fue un trabajo que se nos ocurrió justo desde iniciativas de las propias familias, diciéndonos a nosotros como organización, eso que hacen en su colonia, vengan y háganlo acá donde estamos nosotros, porque la gente sigue desapareciendo, porque las niñas y los niños siguen creciendo con esto de naturalizar la desaparición, naturalizar la violencia, y necesitamos cambiarlo. Es decir, nace de una necesidad de las familias de que ya no se repita, de la no repetición de la desaparición. Y entonces empezamos este trabajo, voluntarias y voluntarios, a sumarnos con los familiares, ofreciendo lo que sabíamos hacer, que era arte. Porque nos damos cuenta que en esta naturalización de la violencia, pues la gente ya no escucha cuando se habla de desaparición. Sí voltea si hay una chica en telas haciendo una danza, y esa chica en esa tela tiene una canción que habla de desaparición. Después o antes de ella hay un familiar contándonos qué le pasó, cómo desapareció su familiar, qué están haciendo con las brigadas de búsqueda. Y entonces hace un clic para que las personas volteen y miren a la chica en la tela. Entonces también oyen el mensaje que tienen las familias. Y así se fueron sumando muchos voluntarios que hacen circo de paz, circo que cree en la reconstrucción del tejido social. Y entonces vamos con esta intención a donde va la brigada de búsqueda, sea Sinaloa, sea Veracruz, sea Guerrero. Ellos van al campo, como contaba Yadira, está el eje de iglesias que va a las comunidades de fe, y está el eje de escuelas que acude a las escuelas de la comunidad donde estamos buscando a hablarles qué están haciendo las familias en el campo. Porque también era muy agresivo, de repente llegaban muchas personas con mucha seguridad, muchas policías diferentes, y entonces la gente se asustaba ante esa presencia y no entendía qué hacían las familias ahí, o ni siquiera se enteraba que había familias ahí que eran quienes impulsaban este proceso. Entonces, cuando vamos a las escuelas les hablamos de eso, ¿no? De que no somos enemigos. Las familias repiten mucho desde la primera brigada de búsqueda, no buscamos culpables, buscamos a nuestros desaparecidos, y en ese sentido ahí va implícita la construcción y la reconstrucción que quieren hacer. Y entonces nosotros solo nos dedicamos a ofrecer lo que sabemos, que es hacer arte, hacer circo, hacer un payaso o una payasa que les pueda hablar a las personas sobre este tema de la desaparición. Y eso ha logrado entonces, como bien decía Yadira, que personas se acercan a nosotros, porque nuestro público, digamos, son niñas y niños jóvenes. Pero esas niñas, esos niños y esos jóvenes tienen familias. Las escuelas en las comunidades, pues se oye el micrófono, al menos en la colonia alrededor, y entonces esto nos permite llevar este mensaje a más personas, y de repente se acercan a nosotros y nos dicen, pues yo sé dónde puedo, y nos dan información de por dónde ir a buscar con las familias. Pero también hay quienes se acercan y dicen, yo también tengo un familiar desaparecido y no me había atrevido a acercarme a nadie porque me daba miedo. Y entonces esto va creando lazos y redes, que justo es la Brigada Nacional de Búsqueda, una red que fortalece, que abraza y que cobija a muchas y muchos familiares, pero también a muchas y muchos que ya no queremos que esto suceda. Y el eje de escuelas, pues yo lo resumiría en que es la inercia de los corazones que se unen y que buscan y crean formas diferentes de combatir esta destrucción que crea la desaparición y que busca la no repetición, pero desde el amor, desde el corazón y desde la familia que se crea en la Brigada Nacional de Búsqueda. Ay, qué bonito. Gracias, Carla, por compartirnos la experiencia. La verdad es que el trabajo en escuelas, como decía Yadira, es súper fundamental para este trabajo de reconstrucción del tejido social y construcción de paz en el país. Hay una otra forma de búsqueda que no hemos platicado, y es la búsqueda en vida. Y la búsqueda en vida se sumó recientemente como uno de los últimos ejes que integran la Brigada Nacional de Búsqueda,
Y Vicky, ¿quieres compartirnos la experiencia del eje? Claro que sí, muchas gracias. Soy Miki desde Tepic, Nayarit. Aquí estoy con ustedes. Soy integrante del colectivo de guerreras en busca de nuestros tesoros, integrante también de enlaces nacionales de esta red que nos cobija a todos para seguir esta lucha, y de las brigadas de búsqueda que tuve que entrar en todo esto bajo sufrir el flagelo también, al igual que muchos los que nos encontramos en esto de la desaparición de un ser querido. En estas búsquedas, la búsqueda en vida, yo siento que es un eje fundamental para las búsquedas, ya que todo mundo tenemos que buscar sin excepción y sin límite de tiempo a todos nuestros seres queridos bajo la presunción de que se encuentran con vida. Por esta razón es que yo me he enfocado mucho en este eje y sobre todo porque en esto nos hemos dado cuenta que aquí falta muchísima voluntad política. Nos ha costado muchísimo trabajo, es al eje que no nos atienden, no nos hace falta que la sociedad se integre, nos hace falta que la gente tenga la confianza y pierda el miedo, puesto que todo mundo tenemos miedo de que si nos va a pasar algo, si nos van a decir, no van a querer que busquemos o de qué está pasando. Entonces, es un eje que nos cuesta muchísimo trabajo por esta voluntad política, pero sí, repito, es algo que nunca, no existe límite de tiempo para buscar a nuestros seres queridos en vida. Ya que en esto se integró esta nueva búsqueda en esta quinta brigada. Las brigadas anteriores en las que había estado, habíamos tratado de buscar en campo y habíamos tratado de hacer de todas, pero nos dimos cuenta de que tenemos que tomar fuerza y el valor y, repito, esa voluntad política para reconstruir el tejido social de todo lo que estamos viviendo, de que esto se hable, nosotros lo estamos diciendo, que estamos sufriendo esto, y muchas las personas que nos han visto pasar y que nos vieron en esta brigada se integraron, y es donde se están apoyando también a buscar a sus seres queridos, y se animaron a hablar y a mencionar que también tienen un ser desaparecido, ya que mucha gente, como lo comentaban las compañeras también anteriormente, muchas personas no lo hacen por el miedo, por la revictimización que la sociedad también estamos acostumbrados a hacer. Todo mundo estamos revictimizando, todo mundo estamos juzgando, todo mundo, y por ese temor también la gente no habla, también por eso no lo callan y buscan o están solamente esperando a su ser querido. Y en este eje logramos integrar a muchísimas personas que por fin se sintieron protegidas con nuestro apoyo, y juntas todos nos pudimos estar apoyando y estar buscando, y este eje ha tenido muchos logros. Y yo creo que también eso es lo que nos logra mantener en pie. El encontrar en 15 días, no importa que sea una sola persona, pero que lo encontramos con vida, es un aliento que nos da a todos, y seguimos en pie porque decimos, sí se puede, sí existe, sí lo podemos hacer. Y no paramos de buscar, no paramos de hacerlo. Entonces, este es de los, para mí, ejes fundamentales en cualquier búsqueda, en todas las brigadas, para llegar a reconstruir este tejido social y sobre todo para la construcción de paz. Siento que debemos continuar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. La verdad es que, como tú lo comentas, el eje de búsqueda en vida hace un gran trabajo dentro de las brigadas. Es impresionante también la cantidad de gente que necesita el cobijo de otros, ¿no? Necesita el cobijo de sus pares. Y ese es gran parte del valor de la Brigada Nacional de Búsqueda, ¿no? El permitir el que se quiebre el silencio dentro de las comunidades que han sido tan golpeadas por la violencia, y que también permite a estas personas que han sido atravesadas por ellas
la posibilidad de colectivizar su dolor, colectivizar su lucha, colectivizar su búsqueda. Y pues bueno, ese es un componente fundamental. Sin embargo, también últimamente, recientemente en la última brigada, se integró un eje que resulta fundamental. Una vez que buscas y encuentras, ¿qué pasa? ¿No? O sea, tenemos toda una crisis de identificación en México y es por eso que también dentro de la Brigada Nacional de Búsqueda se creó un eje de identificación. Fer, ¿nos quieres platicar un poquito sobre el trabajo del eje? Sí, claro. Bueno, en este caso, pues yo soy antropóloga física, bueno, pasante de antropología física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y al igual, pues el eje está integrado por diferentes disciplinas, que buscan especializarse en lo forense pues nace de una crítica, una autocrítica, tanto a la academia como a las instituciones, ¿no? Ya que pues la identificación, pues es un proceso que solo puede hacer, en este caso, el Estado, a partir de la confrontación de datos antemortem y postmortem, ¿no? En este caso, pues estos datos antemortem, pues se hacen a partir de la recopilación de una ficha técnica que se le hace a los familiares que tengan un desaparecido, y se comparan con los datos post-mortem que se recojan de las diferentes, bueno, o sea, si se recoge un cuerpo sin vida o restos esqueletizados. Entonces, a partir de esa confrontación de los datos, pues se puede dar una identificación. En este caso, pues el Estado ha quedado pues muy sobrepasado por la emergencia forense que ahorita tiene, ¿no? Ya que pues se encuentran, se buscan, se sacan estos restos óseos o en estado de putrefacción, y pues al no tener las capacidades materiales, técnicas y de profesionales, ¿no? O sea, humanas, para dar esta identificación, pues hay toda esta problemática, ¿no? Entonces, pues a partir de esto, pues el eje y pues el colectivo, ¿no? Impulsa este eje con la necesidad de hacer presión ante el Estado, y también presión a la academia y a los profesionales que se encuentran insertados en pues en toda esta estructura, pues para empezar a generar las bases materiales para poder hacer esta identificación, ¿no? Como parte del eje, pues hacemos, pues aprendemos tanto de las experiencias de los familiares de las víctimas, pues porque al final, pues ellos son los que empezaron con esta tarea, ellos son los que han creado diferentes técnicas y herramientas de búsqueda y que llevan años haciéndolo, ¿no? Entonces, pues nosotros aprendemos de este conocimiento y a la vez compartimos el conocimiento que nos deja la academia para, pues compartirlo. Entonces, pues es muy importante esa parte de retroalimentación de los dos lados para poder dar, pues ahora sí, bueno, para poder encontrar una respuesta ante, pues, el desconocimiento de quién puede ser la persona que en ese momento sacamos, ¿no? En la brigada de búsqueda. Entonces, entre sus objetivos del eje está el facilitar información en materia de identificación con los familiares de personas desaparecidas, ya sea en talleres de antropología forense, o también hemos visto que una herramienta que puede ser muy funcional en este eje es el desarrollo de técnicas en georreferenciación y localización, el mapeo de estos puntos de hallazgo. También como pues, participantes hacemos observación y registro y documentación de las actividades de búsqueda o las tomas de muestra de ADN que lleva a cabo Fiscalía. Observamos también el trabajo de los peritos encargados de analizar los restos óseos hallados dentro del marco de la Quinta Brigada Nacional.
Y pues una parte importante también del eje es dar seguimiento a esos restos óseos que se hallaron, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros pues fuimos en la Quinta Brigada, encontramos cierta cantidad de, pues de cenizas o de restos óseos y qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, pues parte de esa tarea es saber cómo se llevan a cabo pues las actuaciones periciales por parte de Fiscalía para llegar a una identificación, ¿no? Sabemos que en muchos casos, bueno, en estos casos pues son casos de complejos, ¿no? Donde pues no se tiene mucha información a partir de el hallazgo, pero siempre, pues por eso es importante seguir un protocolo, saber que cuando uno va a excavación es una técnica pues destructiva y por lo tanto pues tenemos que siempre documentar toda la información que de ahí saquemos para que pues no se pierda del todo, ¿no? Entonces, estamos ante pues esa construcción de los mecanismos para nuestra participación, porque pues al ser parte de la sociedad, pues nosotros no estamos insertos en esta cuestión del Estado, ¿no? O sea, no somos peritos, no estamos dentro de todo el proceso que conlleva la identificación, pero pues es necesario crear esos mecanismos para que los familiares pues estén presentes en todo el proceso que conlleva pues la búsqueda de los familiares, ¿no? Desde entrar a campo hasta los procesos de identificación, que sepamos qué es lo que pasa en esa cuestión. La verdad es que es importantísimo el trabajo que realiza el eje de identificación y también la verdad es que la profesionalización que ahora tienen los familiares para la búsqueda de sus seres queridos, justo en técnicas para la búsqueda y en técnicas o información sobre la identificación, la verdad es que es impresionante. Y pues, como tú lo dices, el trabajo que podemos realizar desde otras instituciones o en nuestra calidad de individuos, ¿no? Pues es fundamental como para cobijar también parte de la búsqueda que los familiares realizan, sea mediante estos mecanismos de observación y seguimiento o pues agarrando una pala y un pico junto con ellos. Entonces, muchas gracias, Fer. En esta última brigada también se creó un último eje que tiene como objetivo la sensibilización de policías municipales. Esto es realmente como muy nuevo y pues me gustaría que Juan Carlos pudiera compartirnos un poquito del sentido de este eje. Juan Carlos. Sí. La finalidad de este eje es un poco reconocer que muchos de los procesos que venimos haciendo las familias en el esfuerzo de crear algunas normas legislativas, en este caso la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares, obliga al Estado mexicano como primer respondiente a las policías municipales de evitar que las desapariciones se sigan dando. Algo que en la Quinta Brigada llamó fuertemente la atención del equipo fue que nos dimos cuenta que en el tema de seguridad las policías estaban más enfocadas en el tema de poder resguardar la brigada, los miembros de la misma, los familiares de víctimas y los compañeros, pero había una pregunta en el aire: ¿qué podrían hacer ellos cuando tuviéramos alguna situación difícil que alguna de las personas pudiera ser privada de la libertad? Y en ese momento se generó un vacío entre la mesa y nos dimos cuenta que en realidad eso que generaría ser el primer respondiente, que son las policías municipales y estatales, no tienen conocimiento de la ley. Además, la insensibilidad con la cual tratan el tema, los vimos muy lejanos. Entonces, en la Quinta Brigada vimos la necesidad de darle vida a este eje, y este eje tiene como objetivo poder irrumpir en las instituciones más allá de las policías municipales, más bien los funcionarios municipales, que son como
las instancias más débiles o más corruptas o más omisas por conocimiento o sin él para el tema de las desapariciones. Entonces, la intención fue generar mecanismos de poder tener acercamiento con ellos, llámese talleres, llámese espacios de cruzar miradas entre esos personajes que son las instituciones y las familias. Y desde ahí generar un proceso de humanización, ir más allá de la parte institucional y poder buscar al ser humano que ya se ha estado perdiendo, que ha estado desapareciendo. La brigada tiene como objetivo buscar seres humanos desaparecidos, pero también entendemos que no podemos buscar seres humanos que ya no están con nosotros o que están desaparecidos físicamente cuando encontramos en las instituciones personas que han estado desapareciendo por dentro, que han estado deshumanizándose, y la intención del eje es tener este acercamiento, poder generar este pedazo de humano que queda adentro y desde ahí poder buscar esa persona que está desaparecida, aunque físicamente está con nosotros, y desde ahí la importancia de poder generar este tipo de trabajos desde este eje. Cabe mencionar que a mí en lo particular, el generar o ver nacer este eje me generó mucho conflicto, puesto que en las dos desapariciones de mis hermanos, tanto de Chava y de Raúl en Guerrero, fueron desaparecidos por policías ministeriales, y en el caso de mis hermanos en Veracruz, fueron desaparecidos por la policía intermunicipal. Lo cual a mí en la familia me causa mucho conflicto tener que generar un proceso de humanización con quienes han sido los actores directos para la desaparición de mi familia, entendiéndose que este es un proceso que se derivó de hace muchos años y que ahí tenemos el actor, ¿no?, principal. Pero más allá de esa cuestión, también vemos la necesidad dentro de la brigada de poder tener este espacio que nos logre humanizar más allá de los sentimientos y dolores profundos. Sí, justo como tú lo comentabas, finalmente la Brigada Nacional de Búsqueda es un modelo de búsqueda que es diseñado por los familiares de personas desaparecidas, que no solo ahora es un modelo de búsqueda, sino también un modelo de diálogo y de construcción de paz y reconstrucción del tejido social en México. La brigada no tiene, digamos que no siempre tiene la misma forma. Se va desarrollando y se adapta a los espacios en los que trabaja. Y en ese sentido, pues creo que es uno de los ejercicios más valiosos de búsqueda colectiva en el país. Y pues creo que nos da muchísimas enseñanzas al resto de nosotros, ¿no? A la sociedad en general. Y me gustaría también decir que justo como es el ejemplo de Fer, ¿no? Que no es una persona familiar, sino que es una persona solidaria, o el caso de Paola, pues tenemos un grupo de personas solidarias amplio dentro de la Brigada Nacional de Búsqueda, y pues justo como muchos de los familiares lo han compartido muchas veces, pues a veces solo implica poner el cuerpo, ¿no? Poner el ánimo, poner lo que sea que tengas como para dar, para poder también cobijar el trabajo que están haciendo los familiares. No sé si tengamos como algunas preguntas en Facebook o algo así. Amaya. No tenemos preguntas en el Facebook. ¿Tú tienes? Yo tengo preguntas. Bueno, la primera pregunta quería hacérsela a Yadira, y es que creo que mucha gente no alcanza a dimensionar cómo funciona el trabajo en el trabajo de búsqueda en campo, en términos de, sí imaginan las palas, los picos, el trabajo de cavar, pero entender qué significa, ya que hay una información sobre un punto, cuando se llega ahí, qué se hace, en qué momento se involucra a las autoridades, de qué manera, cuál es la participación de los medios de comunicación, como un día llegando a un punto más o menos durante la brigada, ¿cómo es el trabajo? Bueno, esa no fue una sola pregunta, Maya, pero lo queremos, entonces trataré de contestarlo. Pues bueno,
¿Cómo es un día de búsqueda para el eje de búsqueda en campo? Pues para empezar nos despertamos súper temprano, tratamos de desayunar algo porque nunca sabemos a qué horas vamos a regresar ni si vamos a poder comer algo en el transcurso del día. Nos armamos como lo habíamos dicho, con nuestras palas, nuestros picos y nuestras varillas. Y llegamos a tratar de ubicar el punto o las coordenadas que previamente obtuvimos de la información de estos otros ejes, ¿no? Una vez que tenemos identificado más o menos el punto o las coordenadas, pues empezamos a organizar pequeños grupos para poder hacer cuadrantes y revisando minuciosamente pues la tierra. En la tierra tratamos de identificar si hay algunas variaciones, hundimientos o bueno, también si encontramos algún resto óseo expuesto. Todo esto, estas variantes de la búsqueda dependen también de la información que nos lleguen a dar. Incluso también dependen del lugar en el que estemos buscando. Es decir, no vas a hacer una búsqueda igual en Sonora que en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Porque el mismo territorio te cambia la forma de búsqueda. Y también la forma en la que el crimen organizado actúa. O sea, hay lugares en las que vamos a buscar fosas clandestinas como tal, personas sepultadas en la tierra, y hay otras zonas en las que vamos a buscar lo que le llaman cocinas, ¿no? Entonces, hay esas variantes. Una de las cosas que buscamos mucho para que nos vaya indicando que nos vamos acercando, digamos, una pista, sería a lo mejor las evidencias, que es basura, latas de cerveza, la ropa, este tipo de evidencias que nos pueden ir acercando a la fosa. El que tengas algún árbol macheteado, incluso también nos da algunas referencias, la diferencia en la tierra, en la vegetación, perdón, bueno, varias cosas, ¿no? De ahí, cuando ya te llama la atención que encontraste algún tipo de variación, pues no te queda otra que meter tu varilla, que la varilla es literal una varilla que se le saca punta, y pues la claves en la tierra para después extraer un poco de lo que haya en el subsuelo, en la punta de la varilla, y olerla para saber si tiene algún olor pues a lo que buscamos, ¿no? Incluso también con la misma varilla puedes sentir el espesor de la tierra, o más bien la dureza de la tierra, para poderte dar cuenta si esa tierra fue movida en algún momento. Si tienes alguna duda de esto, pues bueno, no te queda otra que excavarla. O sea, ahí ya entraría la pala y hacemos un foso de sondeo, o una pequeña excavación, para darte cuenta si la tierra está movida, o lo que nosotros le llamamos buscar el suelo, la tierra virgen, que no tenga ningún tipo de variación, que no esté revuelta, y así poder descartar o confirmar que tengamos una fosa clandestina. Si llegara a ser una fosa positiva, pues entonces, una vez que nosotros encontramos el primer resto humano, o algo que pudiera ser, incluso nos hemos encontrado restos de animales enterrados, también sepultados, pero bueno, eso ya lo determinan los antropólogos, los especialistas. Una vez que nosotros encontramos el primer resto, ahí es donde le entregamos a las autoridades competentes, ¿no? La fosa, y la brigada pues sigue trabajando y peinando y buscando el resto del área para ver si podemos encontrar alguna otra
fosa positiva. Se queda una comisión, personas integrantes de la brigada que van a hacer el trabajo de vigilancia, de documentación y de, pues, sí, tal cual, vigilar el trabajo que están haciendo las autoridades, porque muchas veces, pues, hacen un mal trabajo, ¿no? Y por eso es que a nosotros nos interesa mucho el observar su trabajo y documentar precisamente todo lo que hagan y todo los restos que salgan, las evidencias que salgan de esa fosa, para que también después llevársela al área o al eje de identificación, y si se encuentra, por ejemplo, una prenda de vestir que tenga ciertas características, eso nos da una pista de quién podría ser la persona que acabamos de encontrar. No sé si respondí todo. ¿Y eso a qué hora termina, Yadira? Uy, pues nos hemos quedado hasta en la madrugada. Todo depende de la hora en la que encontremos el punto positivo, ¿no? Hace rato, pues, hablabas de estas personitas esenciales, hermosas y mágicas que son ustedes y que son los solidarios, que creo que prácticamente, y así lo puedo firmar donde me digan, la brigada y el trabajo que hacemos los familiares, sin ustedes no sería posible. O sea, ustedes nos hacen la vida ahí, ¿no? Nos acomodan, nos consienten, nos apapachan, pero también se encargan de que tengamos todo, de que no nos haga falta nada, de que ustedes tratan de que la pasemos lo mejor posible, o sea, que tengamos un lugar cómodo, un lugar calientito, se encargan de que cuando regresemos haya un plato de comida, ¿no? Es maravillosa su chambota que hacen, y además también agarran la pala y el pico y sudan con nosotros y se asolean y pasan hambre y se quedan ahí a la mitad del cerro, esperando a que los trabajos periciales terminen y los trabajos de exhumación terminen. Y bueno, después se van a su casa, terminó toda la brigada, cada uno regresa a su casa, pero ustedes todavía tienen una chambotota de tratar de organizar todo esto, ¿no? Entonces, los solidarios, además de todo el trabajo que hacen, pues no tienen ningún pago, lo hacen de corazón, me queda clarísimo que son unas almas hermosas, porque nosotros no decidimos, no decidimos estar aquí, nos obligaron a estar aquí, nos obligaron a hacer esto, no lo hacemos porque nos nació del corazón, ¿no? O sea, nosotros estamos porque es una necesidad buscar a nuestra familia. Y ustedes, los solidarios, un día se levantaron y decidieron hacer esto por humanidad. Y eso tiene una estrellota más, ¿no? Muchas gracias, Yadira. Pues como se ha expresado antes, pues los desaparecidos nos faltan a todos, ¿no? Y el trabajo que nos toca a nosotros, pues quizá es solo facilitar las condiciones como para que estas búsquedas se den, pero pues al final el trabajo fundamental es el de las familias. Igual quería retomar un poco el tema de Vicky. Quería preguntarle justo, si pudieras platicarnos un poco de los lugares donde el eje de búsqueda en vida, ¿dónde trabaja el eje de búsqueda en vida? Claro que sí. El eje de búsqueda en vida, como lo estamos mencionando al decir en vida, buscamos en todos los lugares donde creemos que podemos encontrarlos. Buscamos a cada persona indigente, cada personita que se encuentra en calidad de calle, y estamos revisando sus caras, diciéndoles si necesitan ayuda, si saben de su familia, tratando de ver si estas personas tienen alguna necesidad
psicológica que por eso se encuentren ahí algo. Entonces, cada una de esas personas también para nosotros es muy importante y en cada una de esas personas encontramos a un ser desaparecido. Entonces, buscamos en los centros de rehabilitación en los que se encuentran muchas personas que van por voluntad propia o que los lleva la familia, pero estas personas nos ayudan a encontrar a nuestros familiares o nos ayudan nos dan información dónde podemos buscar, porque mostramos nuestras imágenes de los desaparecidos, como siempre estamos difundiendo las fotografías, siempre estamos difundiendo las fichas de búsqueda. Entonces, al mostrar estas imágenes, muchos de ellos han logrado identificar a alguien y simplemente nos dicen, ¿sabes qué? Creo que vi a una persona que se parece en tal parque. Y solamente nosotros, solamente su familia, solamente las personas que estamos en esto, vamos a ir a ese parque y nos vamos a sentar día y noche para ver si encontramos a alguien que se parezca. Tal vez no es nuestro desaparecido, pero tal vez es algún otro desaparecido. Entonces, esto también nos da otro punto. Entramos a las penales de los estados. Es aquí donde decimos que falta mucha voluntad política para que nos permitan. Hay que solicitar el permiso porque no se entra así nada más tan fácil. Entonces, sí hay que hacer un protocolo y un papeleo para poder tener el acceso a estas personas. Y de igual forma, son personas que nos han ayudado muchísimo, son personas que confían en nosotros, puesto que simplemente ellos saben que somos familia. Lo único que queremos es encontrar a nuestros desaparecidos. Nosotros no estamos juzgándolos y nunca los juzgamos a ellos. Simplemente queremos saber y logramos obtener información. Esa gente es una gente, son personas tan divinas que nos abren su corazón por el hecho de que nosotros vamos hacia con ellos y ellos tienen una empatía con nosotros y logramos muchísimo cuando entramos a estos lugares. Entonces, de la misma forma, ellos comienzan a ver las imágenes de nuestros desaparecidos y también lo que se logra es eso, que nos den información y muchas veces hemos encontrado ahí a personas que por alguna circunstancia no pudieron comunicarle a la familia que están ahí o se perdió la pista por el teléfono, muchas personas no tienen teléfono, ese tipo de cosas. Entonces hemos logrado encontrar personas que creemos desaparecidas, pero no, están ahí por alguna circunstancia. Entonces todos estos lugares nos ayudan muchísimo y gracias a esos nos hemos encontrado a personas. Todas las personas que se encuentran en calidad de calle es un trabajo que no lo podemos terminar porque en todos lados hay personas en esta situación. Pero para poder llegar a estas personas es muy complicado porque ellas las tratan, la humanidad las ha golpeado tanto que tienen desconfianza de todos. Entonces es muy difícil poder llegar a ellos y que nos tengan la confianza para que ellos puedan acercarse a nosotros y podernos decir si ellos quieren ayuda, si nos pueden ayudar en algo, pero sí están muy lastimados por la sociedad. Entonces el eje de búsqueda en vida es un trabajo extremo en todos los aspectos para poder encontrarlos y para poder recabar la información que esta información es la que nos da puntos de búsqueda para personas en vida, puntos de búsqueda para personas en campo, o simplemente nos dan una idea dónde podemos ir y buscar ahí. Entonces son actos que nos ayudan muchísimo, pero sí cuesta muchísimo trabajo. Tenemos que tal vez a nosotras para hacer este trabajo hemos necesitado el apoyo de todos ustedes, de los psicólogos, de personas solidarias, de personas que como no están en esto, pero tienen una experiencia de una calma, cómo poder llegarles, cómo poder platicar con las personas y poder lograr su confianza. Entonces, es un trabajo grupal de mucho peso, mucha necesidad y de la sociedad que también necesitamos su ayuda, su intervención. Entonces,
sí es un trabajo fuerte. Claro, y un poco también nos recuerda este principio de la red de enlaces de que todas las búsquedas son formas de búsqueda, ¿no? Todos buscamos, todos los que estamos involucrados en este proceso buscamos desde las escuelas, buscamos desde las iglesias, buscamos en los penales y también buscamos en tierra. Amaya, me comentabas que hay una pregunta en Facebook. Sí, bueno, tenemos algunos saludos. Tenemos un saludo de Sara Snap, de Marco Song y de Candelaria Huerta, que además saluda desde Colima, del colectivo solidario de desaparecidos AC. Y Marco pregunta en particular si hay brigadas con equipo canino. Yo creo que ahí tanto Fernanda como Yadira nos pueden ayudar a responder esa pregunta. Sí. Sí tenemos, en las brigadas participa un área canina, un binomio canino, pero esto es de la institución, por parte de las instituciones. La brigada como tal aún no tiene un área, un binomio canino. Siempre se ha pedido desde las instituciones y participa en ese tema, pues trabajamos mucho con lo que se llamaba o lo que era la Policía Federal, o los binomios de las fiscalías, ¿no? Sobre todo la FGR. Los caninos siempre serán una herramienta para la búsqueda de nuestros familiares. La nariz del perro pues es una maravilla y no es el 100% de la búsqueda. Sin embargo, como lo dije, pues es una herramienta que te ayuda a poder acortar el trabajo, ¿no? A facilitar el trabajo de la búsqueda. Es así, el sueño dorado, creo, por lo menos mío, es tener un binomio dentro de la Brigada Nacional de Búsqueda. Y bueno, les comparto a las solidarias que por ahí voy, ya falta poquito. ¡Híjole! Está en mi casa, estoy estudiando para ello. Séptimo eje. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta, Maya? No hay ninguna otra pregunta desde nuestras redes sociales, pero igual yo quería aprovechar nada más. Se ha hablado mucho de esta figura de los solidarios, quienes tenemos familiares desaparecidos. No necesitas tener experiencia forense, no necesitas tener experiencia en el tema de búsqueda ni en tema de escuelas. Cada quien tiene un montón de habilidades y se necesita ayuda en cosas desde organización logística, preparación de comida, acompañamiento, simplemente estar ahí y aprender a buscar es algo que podemos construir de manera colectiva. Una de las frases de la brigada es buscando nos encontramos, así como se ha buscado no solo a las personas desaparecidas, ¿no? Nos encontramos, como dice Juan Carlos, la humanidad de las personas y ahí ese es el trabajo que se hace en escuelas, en iglesias, pero también nos encontramos entre quienes estamos buscando, ¿no? Entonces, que no haya miedo de acercarse, pueden, si tienen interés, escribir a las redes de Reverdecer Colectivo o al Facebook de la brigada misma, que es Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y están etiquetados en la publicación. Entonces, acérquense, hay muchísimas cosas que hacer, desde ir a las brigadas, pero también hay trabajo en casa, recaudación de fondos, llamadas, seguimiento, preparar documentos, se necesita diseño, estrategias de comunicación, lo que se les ocurra se necesita. Entonces, no se sientan como que no tienen algo que aportar. Si les interesa acercarse, y lo único que se necesita es tiempo y corazón, y si tienen esas dos cosas para ayudar, pues entonces vamos a encontrar una manera en la que puedan también fortalecer estos procesos.
Eso, muchísimas gracias por la invitación. Pues reiteramos, por favor, escriban a las redes de la Brigada Nacional de Búsqueda, de Familiares en Búsqueda, de Reverdecer Colectivo. Entonces podemos hacerles llegar los comentarios o también las iniciativas a los familiares que nos acompañan. Pues muchísimas gracias a todas y todos por haber compartido este espacio. Gracias Vicky, Juan Carlos, Amaya, Paola, Fernanda, Carla, Yadira, muchísimas gracias. Y pues bueno, mis perros ya están en locura. Entonces, pues bonita noche.